¿Qué tal, familia? Bienvenidos al Pensadero 503. Pues este día estamos haciendo el volumen 8 de los libertarios. Como consecuencia, como ustedes sabrán, de haber estado discutiendo en el pasado el tema de pues lo que nosotros como libertarios pensamos que son ideas más apropiadas o que podemos utilizar para, en este caso, evaluar mejor hacia dónde ejercer nuestro voto, qué medidas hacer. Alguien bueno, nos comentaba, a mí me decía uno de mis amigos, ¿verdad? ¿Qué parámetros entonces, qué otros parámetros, ¿verdad? Podemos ver o qué clase de cosas nos interesaría escuchar en una plataforma que nosotros dijésemos que beneficia al país, ¿verdad? Recordando un poco aquello que les habíamos mencionado. Otras personas, como les comentaba, todavía no hemos decidido aún si vamos a abrir un chat, ¿verdad? Solo para aquellos... sí, vamos a determinar creo que solo un chat de WhatsApp donde ustedes nos puedan escribir sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes nos quieren compartir, lo que ustedes opinan, ¿verdad? Y de esa manera hacer una recopilación que nos pueda ayudar en algún momento para estos segmentos, eh, como las preguntas o interrogantes que ustedes tengan, ya sea que puedan comentar en los videos, entrar a la página de Facebook, El Pensadero 503. ¿Qué más? Bueno, como les decía, vamos a hablar de un tema aquí de específico que sería al esperar nosotros el parámetro que nosotros pues, esperaríamos de un buen candidato en lo que refiere a educación. Pues como hablábamos, ¿verdad? Si abandonaran las viejas medidas políticas de ensuciarse, ese tipo de prácticas, si se dejase de usar, esperaríamos, no sé, alguna plataforma enfocada al área de educación que tanta falta nos hace. Por ejemplo, alguna proposición para mejorar el cómo los maestros utilizan o llegan a recibir apoyo en el sector tecnológico. Hay muchos que nos dijeron, bueno, pero si hay muchos maestros, digamos, que son un poco renuentes o riscos a la tecnología, ¿qué hacemos ahí? Perdón, estoy tomando algo para refrescar la garganta. Nosotros hablábamos que una de las medidas que creemos que es la más importante es, para comenzar, tratar de capacitar a la mayoría de profesores jóvenes para estar listos y familiarizados con la tecnología que se puede ayudar a desarrollar en los centros educativos, eh, o ideas para desarrollo de tecnología en centros educativos, ya sea utilizando softwares, por ejemplo, mejorar las clases de cómputo. Recuerdo que cuando yo estaba más joven, algo que hacíamos en la época del grandioso disquete de las computadoras, si algunos no recuerdan, es ponernos a jugar Mario. Conseguir el juego, bajarlo y andarlo en ese disquete y tratar de jugar Mario para pasar todos los niveles. Realmente ahora, con el paso del tiempo, uno se da cuenta si en esas clases aprendías cosas tan básicas como HTML y otras cosas por el estilo, podrías haber sacado mayor provecho de eso. Podríamos haber aprendido a hacer. Había muchos maestros que querían que aprendiéramos a utilizar diferentes códigos en computación para poder hacer sumas más rápidas y otras operaciones, cosas que están relacionadas hoy en día con los algoritmos que se preparan para para procesar y hacer, en este caso, resultados que tienen un impacto en cómo nosotros ahora realmente pues se ve plasmada plasmado el desarrollo tecnológico. Con esos algoritmos se llega a cimentar la base en la programación
para poder dar forma a los comandos de un programa. Luego tú pues adjuntas estos algoritmos o esta secuencia que activa estos algoritmos a una tecla, a cierto comando o patrón de teclas para hacer una cierta acción, lo cual te beneficia. Todo eso en aquella época se veía muy lejano, incluso cuando nos decían, miren, hay que tal vez ver un poquito de lo que es esta información acerca de cómo funcionan los software, y recuerdo muchos éramos como, ah, sí, voy a verlo después. Tal vez hacer la educación también más interactiva, más participativa, daría un gran cambio. Y que un candidato político promoviera ese tipo de plataformas para que sean leyes o recursos que tengan en el sistema educativo de nuestro país, la educación se vería transformada de maneras increíbles, sería algo sorprendente, llegaríamos a tener un alcance más grande. Por ejemplo, yo le decía a alguien, imagínate, ¿verdad? Con esto, se capacita mejor a los jóvenes en los centros de cómputo, en los centros de cómputo. Se les enseña a usar de manera más efectiva y correcta un cañón, por ejemplo, para conectar a la computadora de alguien, para hacer una mejor presentación. ¿Se imaginan los salones de las escuelas? Bueno, yo estaba en una escuela pública, ahí solo había un cañón, estaba en el centro de audiovisuales y no sé qué, que de hecho es lo que en un momento fue el salón de cómputo, eh, porque el original se utilizó después para hacer un salón normal de clases. Y había muy pocas computadoras, para serles honesto. A veces teníamos que compartir dos computadoras ya en ese centro, que era dedicado solo a computadoras, que hasta aire acondicionado tenía. Era creo que el único parte de la oficina del director con aire acondicionado, el único lugar. Eh, Algo más que me llamaba la atención de ese lugar o de ese salón es que había un cañón y muy pocos lo manipulaban bien. Se nos dio un curso por parte del encargado del salón a cómo manejar un cañón. Yo menciono esto porque hubo una vez una charla con alguien eh, que nos consultó que qué pensamos acerca de las grandes diferencias de las escuelas y los colegios, de las grandes ventajas que tienen las personas que van a los colegios comparado a los que van a las escuelas, por el hecho de que el recurso, la plata, tal vez no alcanza para hacer algo mucho más profundo en las inversiones del material didáctico o el material que tienen al alcance algunos maestros o encargados de la educación. Yo diría, pues, para reducir esa brecha, realmente mejorar la calidad que damos en las escuelas públicas, que es el bastión más común de la educación del salvadoreño. Deberíamos empezar por eso, promover más cursos donde nos enseñe a usar un cañón, donde nosotros podamos hacer una presentación, prepararla, mostrar estas diapositivas, podemos mostrar buscar mejor material, y a la hora de pasar a hacer una exposición de una manera más ordenada, poder hacer algo que se vea trabajado y profesional. Porque cuando lleguemos a la vida competitiva, cuando estemos afuera en el mundo real, vamos a necesitar hacer uso de esos mínimos conocimientos para hacer valer nuestra voz, para hacer traspasar a otros nuestras ideas e incluso para promover la innovación. Muchas personas dicen, no, pero es que es muy complicado estar pensando en eso. Mejor voy y consigo un trabajo X. Y no digo que no sea una de las cosas importantes que la meta sea mejorar pues, la calidad de empleos y como trabajadores las leyes de los derechos de los trabajadores, pero si solo pensamos en ser empleados toda la vida, ¿a dónde está llegando nuestro potencial de desarrollo? ¿A dónde están nuestras ideas plasmadas como oportunidades? Eso es lo que hace grande también un país. Alimentar esas ideas también siento que es una cosa que debemos tomar en cuenta en el sistema educativo, ayudar a clases, discusiones, por ejemplo, un profesor de lenguaje a la hora de discutir una unidad, bueno, hacer una unidad, sentar, no sé, tomar un tiempo para explicar el tema, la razón por la que el tema es importante
y luego reducirlo todo a, hey, de lo que hayan entendido, qué sienten que es importante y quién siente que no es importante, con toda confianza, que expongan sus puntos, armar un foro de un pequeño debate en el salón y que se pueda ver sin ser, y claro, de manera muy respetuosa, los alcances positivos y en base a eso decir, ah, ok, tal vez este alumno no ha entendido, por eso los demás le están tratando de guiar, pero igual, presenta argumentos, sí, tiene una línea de pensamiento tal vez que es diferente, tal vez que no coincide con mucho de lo que los demás han logrado entender, pero se le debe felicitar y de hacer, invitarle a que siempre siga haciendo un esfuerzo para no solamente dar cabida a otras ideas, aunque no sean las propias, pero al mismo tiempo de seguir investigando sobre el tema para llegar a tener un mejor nivel de conocimiento y que vea cómo le beneficia ese conocimiento práctico en su vida. Eso haría las clases mucho mejores. Tal vez con el tiempo podremos tener un sistema educativo más dedicado, más especializado, con un enfoque que lucre más el conocimiento de las personas o del individuo para que no sea manipulado fácilmente o para que no sea egoísta y se pueda integrar de manera orgánica en la sociedad. Porque por esas maneras egoístas de decir, mire, usted solamente vele por usted mismo, como siempre hemos denunciado acá, hay quien dice, bueno, entonces voy a robar porque si yo robo, velo por mí mismo, por los que a mí me importan y solo se me da la gana, y los demás pueden sufrir las consecuencias de mis actos. Bueno, no te estás dando cuenta que lo que haces te perjudica más de lo que te beneficia y perjudica a más personas que te rodean. Pero eso tiene que ver con el hecho de empezarnos a integrar como individuos a una sociedad. Que cada individuo puede entender que aunque tal vez no comparte toda la línea de pensamiento de una misma sociedad, pero sí los principios básicos del respeto y la tolerancia, los cuales diseñarían y moldearían una sociedad aún un poco más avanzada en ese aspecto. Una civilización implica mayor cultura, mayor respeto, mayor promoción y promulgación de valores. De hecho, en todo aquello de lo que menciono en este momento, veríamos un cambio bastante fuerte, sí, un cambio generalizado bastante fuerte en todo aquello que permita salir adelante. Ahora bien, si también tenemos en cuenta, como les decía, que se cambie esas medidas de evaluación, de conducta, de la manera en la que se aplica la enseñanza o se da paso a la enseñanza, tendríamos como resultado al mismo tiempo un cambio en la mentalidad de las personas, que ya queda claro, y mayor apertura a la habilitación de competencias. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y por qué a un político debería interesarle ese aspecto? Porque si realmente es un político que vale la pena, entenderá que los problemas de nuestro país no solamente se atacan, ¿sí? Allá dándole dinero a un cierto grupo de personas para ver si hacen una cooperacha y pues se ayudan entre ellos, se compran algo de comer para 2 días, una semana, un mes. También tiene que ver con cómo les ayudas a que su educación les permita crearse oportunidades. ¿Cómo te puedes crear oportunidades de empleo en una sociedad? ¿Cómo puedes ser más hábil y capaz de entender y de administrar incluso tus finanzas cuando no se te ha enseñado la importancia que eso representa para la sociedad? El factor social, el factor individual, el factor de desarrollo, el factor integral, todos estos detalles de los que les hablo, mis amigos, familia, es de aquello que puede moldear una sociedad estable, una sociedad con menores niveles de corrupción, mayores niveles de seguridad y a la larga mucho más beneficiosa para todos nosotros.
una nueva generación o nuevas generaciones, perdonen, se me seca la garganta. Una nueva generación o nuevas generaciones con un entendimiento mucho más claro de cómo llevar a cabo sus sueños. Muchas veces escuchamos a personas que dicen, es que yo me rendí en el proceso de seguir mis sueños, en el proceso de avanzar bajo mis propios términos, para abrazar los términos, ideologías, pensamientos y motivaciones ajenas, porque nunca se me enseñó que mis sueños tenían un valor o un sentido. Entonces tenemos empleados frustrados que maltratan a los clientes, que cuando ven a alguien estar tranquilo se sienten miserables porque dicen, y es que estos quiénes son para sentirse mejor que yo, o sentirse felices y yo me siento así. Ayuda a desarrollar la madurez y creo que si no hacemos estos cambios, si no escuchamos un político enfocado en esos cambios, es un punto menos para darles un voto y es un punto más para que nosotros como población hagamos una presión social hacia ese tipo de cambios, les hagamos saber a los políticos, esto nos interesa, si no nos vas a hablar de propuestas o ideas con enfoque a la educación, al desarrollo, el mejorar las infraestructuras que ya existen y en este caso si fuese necesario crear nuevas que beneficien el desarrollo de estas capacitaciones, de estos cursos, que beneficien a los planteles educativos y el sistema de salud en general, el sistema de educación, no escuchemos a los políticos, sino, yo diría, no, no escuchemos a un político que no nos hable de esto, que no hable en este idioma, que les pueda decir tanto a ustedes como a mí, mira, o sea, esto es importante porque si trabajamos acá, vamos a tener un verdadero movimiento social enfocado en ayudar a las personas, no en adoctrinarlas, no en hacerlas pensar o creer lo que nosotros, sino en ofrecerles la libertad de poder hacer y emprender sus sueños, usando planeación, disciplina y lógica, usando los recursos que han aprendido a utilizar desde la escuela, ¿sí? Desde temprana edad, si hacemos y aplicamos estas medidas y se crean esas políticas para el sector educativo. Muchos políticos dirán, bueno, ¿y yo qué gano? Es que ese es el punto, señor. Usted no se trata de que usted gane, se trata de que el pueblo gane. Que el pueblo gane una luz en en lo que merecemos. Que seamos tomados en cuenta como ciudadanos en el proceso de formar nuestro país y no solo se nos vea como una posibilidad para dar un voto a favor o en contra. Ayudémosle a ellos a entender educándolos, ¿sí? De la manera apropiada a que respeten a la población. Y exijamos que si nosotros solo vamos a escuchar demagogia, si vamos a escuchar como uno insulta al otro, como el uno le tira en la cara al otro los errores que ha cometido, solo estaríamos perdiendo el tiempo por décadas, por años, como se ha venido haciendo, como tanto Arena y el Frente han hecho, aunque sea pantomima. ¿Por qué les salía rentable y por qué les ha salido rentable mucho tiempo? Porque con esa misma hipocresía y falta de honradez para con nosotros y con ellos mismos, por esa falta de virtud en cuanto a decir la verdad, es que aún tenemos años de retraso en el avance de de nuestras políticas públicas, tenemos años de retraso en nuestro sistema de salud y en las acciones preventivas que éste tiene. Por eso se permite que nosotros sigamos teniendo diferentes niveles de dificultad y todavía nos cuestionemos hasta este momento si un virus podría o no ser real o mortal, porque estamos muy acostumbrados a tener que hacer lo que algunos dicen, porque no investigamos o no indagamos por nuestra cuenta, porque no le hallamos el interés, porque en la hora de educarnos todo parecía muy cuadrado, estirado y frío. Ahora, ¿por qué podemos cambiar todo eso? Algo que nos motive más, que nos haga salir a investigar, salir a entender, promover la seguridad para que esto se lleve a cabo. Son cosas esenciales
que nosotros como libertarios vemos o buscamos en las personas que dicen estar interesadas en este caso, directamente en proveer una mejor generación y mejores propuestas para el futuro del país. Pero bien, eso, como les decíamos, en el sector de educación es el apartado que vemos, no dejamos afuera. Y claro, creo que quiero mencionar esto rápido. Mejoras para los beneficios de los maestros, los empleados de los centros educativos. Muchos de ellos a veces hasta sufren agresiones, amenazas. A veces dejan de cumplirse algunos sueños personales o apoyar a sus hijos propios, y se debe buscar la manera de hacer que las jornadas puedan ser beneficiosas de acuerdo a las necesidades que se manifiesten, y no dejando que se monopolice a, por ejemplo, solo un colegio, que se pongan buenas medidas al alcance de todos ellos para que tanto maestros, directores y entre otros que forman el plantel educativo, en este caso el que enseña y el que dirige, maneras más sólidas de poder llevar a cabo su trabajo. Pero es la opinión que tenemos aquí como libertarios para los libertarios, para esta parte 8. Gracias una vez más por habernos acompañado, familia. Este fue su amigo el administrador para ustedes desde aquí el Pensadero 503. Hasta pronto, mis amigos.